Muy buenas tardes a todos los hombres de valor y a nuestros seguidores del canal de YouTube Hombres de Valor. Hoy le damos la bienvenida al pastor Fernando Barberi, quien estará presentando el capítulo 1 del libro de Juan desde Cali, Colombia. Le pedimos al pastor Sergio Fasano desde la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, a ver si esta vez sí lo dije bien, desde Argentina, que por favor nos dirija en oración primero que todo. Y como siempre, las preguntas, comentarios y aportes irán al final. Les pedimos silenciar los micrófonos, así que adelante, Sergio. Gracias, Alfonsito. Oramos entonces. Señor, te damos gracias por este momento, gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Y en esta hora queremos bendecir la vida del pastor Fernando, en el nombre de Cristo Jesús, que esta noche trae esa enseñanza fresca para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos a cada hombre de valor, a cada familia, Señor, de cada hombre de valor. En el nombre de Cristo Jesús, los que están conectados ahora y los que se conectarán y los que no se pueden conectar hoy también, Señor, oramos y te los ponemos en tus manos. Bendecimos a cada persona, Señor, que nos ve por el canal de YouTube. En el nombre de Cristo Jesús declaramos, Señor, tu bendición sobre ellos, sobre sus familias y sobre sus generaciones. En el nombre de Cristo Jesús declaramos, Señor, tu bendición. Señor, gracias por poder tener amigos en el reino. Gracias por poder Amén. hablar de tus cosas y llevar adelante, Señor, tus Aleluya. enseñanzas. Gracias, Señor, porque podemos transmitir la enseñanza de tu palabra y en esta noche recibir lo que hay en Juan capítulo 1. Señor, gracias por este momento. Te entregamos todo en tus manos y sabemos, amado y precioso y dulce Espíritu Santo de Dios, que tú haces la obra completa. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a entrar al libro más maravilloso de la Biblia, dicho por pastores que consulto constantemente. El Evangelio de Juan está conectado con Génesis capítulo 1 y es como el principio de los evangelios, el Evangelio de la revelación del Hijo de Dios. Y Apocalipsis es la revelación de Jesucristo como el Rey de Reyes, Señor de Señores, como el Creador. Pienso en personal que el Señor al apóstol amado, él decía que era el apóstol amado, el Señor lo amaba profundamente a todos, pero él se sentía amado. Y cuando uno se siente amado y cuando uno le demuestra ese amor a Jesús, como se lo demostró Juan, pues es el objeto de una gran revelación de parte de nuestro Salvador. Así que el Señor le da 5 libros, pero 2 específicamente hablando de Jesús como la revelación, Apocalipsis, que tuvimos la bendición de estudiarlo el año pasado, y también este Evangelio de Juan, que es totalmente diferente a los sinópticos. El libro del Evangelio de Juan tiene unas características y todo el libro de Juan habla sobre Jesús como con la divinidad. En Juan encontramos, en el libro, en el Evangelio, encontramos los 7 yo soy de Cristo. Yo soy la luz, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera y yo soy la resurrección y la vida. Esos 7 evangelios, que es la plenitud de Dios, nos está hablando de que Jesús es Dios. Entonces, el primer versículo de Juan tiene que ver mucho con el primer versículo de Génesis. ¿En qué estaba pensando Juan y cuál era la inspiración al escribir este evangelio? Primero que todo, él pensaba en el reino de Dios. Y quiero hacer énfasis en esto porque el Señor vino a establecer el reino de Dios. Y para poder nosotros entender, tenemos que saber que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, que es el creador del reino, y que en este primer capítulo de Juan nos va a dar a nosotros la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el Señor está agrupando a su pueblo, agrupando a sus hijos, los que van a disfrutar, los que vamos a disfrutar del reino de Dios por una eternidad. El primer versículo dice, en el principio era el verbo. Siempre Juan comienza con el Génesis. Y en esta primera oportunidad dice, en el principio.
Así como cuando en Apocalipsis el Señor le dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Esa palabra principio para mí y para los que hemos estudiado Apocalipsis y toda la profecía nos habla de un comienzo humano, para una creación, pero no el comienzo del Señor. Y lo va a decir muy claramente en este primer versículo. En el principio era el verbo, el logos, la palabra. De la palabra logos se deriva la palabra lógica. Hoy envió el hermano El Mundo un testimonio de un musulmán convertido al cristianismo a través del Corán, porque el Corán certifica que Jesús es el verbo, es la palabra y es el creador, y que los cristianos tenemos la revelación de Jesús. Entonces, este evangelio nos aclara muy bien quién es el Señor, cuál es su carácter, su nombre, sobre todo nombre, para que nosotros sepamos a quién le pertenecemos. En el principio era la palabra, el verbo. Y dice Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 habla de la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y aparece la otra persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de la tierra, que es la comunión del Padre con toda su creación, el Espíritu de Dios. Pero el principio de Dios, el Padre, el Creador, creó como creador los cielos y la tierra. Pero en ese primer versículo no dice la forma como los creó, pero sí lo aclara en el versículo 3 de Génesis 1. Y dice, y dijo Dios, sea la luz, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ese decir de Dios, ahora Juan nos dice que el verbo habló. El verbo no es una criatura, es el creador. El verbo es el mismo Dios en la persona del Hijo, creando toda la creación. Y lo aclara diciendo, y la palabra, el verbo, era con Dios. Aquí hay una unicidad perfecta entre el Padre y el verbo, el logos, el Hijo. Este primer capítulo de Génesis, perdón, de Juan, nos habla de la encarnación, de la preciosa encarnación de ese Dios maravilloso, glorioso que es nuestro Señor. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que bien explicado, sencillo, para que cualquier persona en cualquier nivel de cognitivo o conocimiento entienda que en el principio creó Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que la palabra, el verbo, es Dios. Y eso nos lleva a pensar que nosotros somos conocedores de Dios y hemos venido a ser integrantes de la familia, herederos por la palabra de Dios expresada, hablada por los profetas y por los hombres que Dios inspiró con su espíritu para que creyéramos esta palabra, y es la única condición para poder ser herederos del reino. Y quiero insistir en ello porque nosotros no somos llamados a pertenecer a ninguna religión ni a ningún movimiento espiritual. Jesús vino a hablar fue del reino y él lo dijo desde el principio. El reino de los cielos se ha acercado. Creer en el evangelio. En el punto segundo, explica Juan diciendo, este era en el principio con Dios. No que Dios tenga principio, porque Él es el gran yo soy, el existente en sí mismo. Por eso me llama tanto la atención que Jesús tome los 7 yo soy de Él, tomando la misma divinidad e identidad con el Padre. En el principio con Dios. Este era el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses nos dice que Jesús es el creador y que Él sustenta todas las cosas y sin Él nada ha sido hecho, porque Él es el sustentador y es el creador de absolutamente todo lo que existe. Lo visible, lo invisible, todo fue creado por la palabra, por el verbo de Dios.
El versículo 3 entonces dice que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Toda la creación fueron, salieron de la boca de Dios. Por eso para nosotros los hijos de Dios, los cristianos, los que tenemos una profunda relación con la palabra, somos tan creativos, nos identificamos con la creación porque hemos creído en esa encarnación, en esa palabra que habita en el corazón de nosotros. Versículo 4 nos habla de no solamente la creación, sino la vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entra con dos conceptos tremendos, que es la vida que el Señor va a traer a su planeta Tierra, a su creación, y no solamente la vida, sino la luz, para que los hombres sean iluminados por esa palabra bendita. Mire que en el capítulo de Génesis 1, versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y te preguntas por qué estaba desordenada y vacía. Ese es el tema de otra gran enseñanza, pero el punto es que el hombre, antes de la llegada del postrer Adán, antes de la llegada del Cordero encarnado, el Hijo de Dios, el hombre necesitaba la luz porque estaba en tinieblas. Dice la Biblia que el hombre andaba y moraba en tinieblas, pero aquí dice Juan, y la vida era la luz de los hombres. Es creador, trae vida y trae luz. En el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Estos 5 versículos los coge un maestro que conozca la palabra y nos pasearía durante muchas horas explicándonos estos 4 o 5 versículos a profundidad, porque cada versículo contiene toda la sabiduría de Dios, la vida, la verdad, la luz, la creación, el principio de todas las cosas, el origen, el Dios, yo soy el que soy cuando se revela a Moisés. Lo importante entonces es entender que Juan está llevando al hombre a que se dé cuenta de dónde proviene, a qué es lo que está llamando el Señor al hombre a participar. Como el hombre estaba en tinieblas, era necesaria que llegara la luz, y la luz tiene una correlación íntima con la vida. La luz y la vida es la luz del mismo Dios de los cielos. Versículo 6 nos habla entonces de ese precursor que fue enviado por el Padre. El libro de Isaías nos dice que hay un hombre que está en el desierto clamando, pregonando la venida de aquel que era la luz, que era el creador, que era el Hijo unigénito del Padre, que en un acto de amor, de soberanía del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, intervenía profundamente en el ser humano, tomando la forma de siervo, como dice Filipenses 2, que no escatimó de ser igual a Dios, sino que se despoja de esa divinidad y nunca la pierde, 100% Dios, pero también 100% humano. Y ese hombre llamado Juan el Bautista, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este hombre tenía 2 discípulos. Uno de ellos era uno de los discípulos que después estarían con el Señor. Juan el Bautista tenía como discípulo a una parejita de hermanos. Entre ellos Juan, el que está escribiendo, era menor, y Jacobo, su hermano, que eran los hijos de Zebedeo. Versículo 7 nos habla de esa labor tan importante que tiene Juan el Bautista. Y no pasemos por alto, cada uno de los que estamos aquí tenemos esa misión de proclamar, de testificar, de hablar de la luz, de la verdad, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Juan fue fiel y era primo de Jesús, tenía 6 meses más que él, pero él ya tenía desde el vientre de su madre, ya tenía una unción para proclamar, una unción para testificar, una unción para mostrar lo que venía, el Hijo de Dios. Y él dio testimonio, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Qué era lo que hacía Juan? Testificar de la luz. En medio de un caos,
en medio de unas tinieblas, en medio de la mayor depravación que el mundo en ese entonces conocido había. Este hombre vino y tomó el testimonio dado por el Padre y fue fiel. Su palabra era fuerte, su palabra era reconvenir y zarandear al hombre para que buscara el arrepentimiento. Él estaba dando testimonio de la luz. Y la luz nos habla del reino de Dios. La luz nos habla del reino donde tú y yo estaremos, donde el sol de justicia alumbrará por toda la eternidad. Así que él vino a dar testimonio de algo grandioso, algo maravilloso. Jamás el mundo había visto lo que iba a venir. El Hijo de Dios, la luz del mundo, como lo expresa Jesús, a pertenecer a la raza humana, a fin de que todos creyesen por él. Entonces la luz venía para traer un convencimiento, para traer convencimiento en el corazón de cada hombre de quién era esa persona de la cual hablaba con tanta vehemencia y pasión Juan el Bautista. Versículo 8. Él lo explica, yo no soy la luz, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Está hablando de él mismo. Yo vengo a predicar, pero yo no soy luz. Estoy hablando de alguien mayor que trae toda la revelación del Padre. Y versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Permítame tomar un poquito de agua. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros exponemos el evangelio como lo hacía Juan el Bautista con esa vehemencia, ahora Juan el Bautista no sabía que su ministerio iba a durar 6 meses. Por eso tal vez su pasión, por eso tal vez no aceptó absolutamente nada, no negoció. Las cosas de Dios, las cosas de la luz no son negociables. Para Juan no había negocios. Si él tenía que decir lo que tenía que decir, sin importar que fueran a decapitarlo, él lo hacía. Porque dijo, viene uno que sí es verdaderamente la luz y él viene a este mundo. O sea, no había otro hombre tan importante para la llegada de la luz al mundo de Jesús como su primo Juan el Bautista, escogido por el Padre para que anunciara al más grande de los grandes, al Señor de los señores, al Rey de los reyes y al Rey de los judíos. Y el Rey sobre todo dominio, el nombre que se nombra sobre todo. Y cuando hablo del nombre de Jesús, hablo de su carácter. Entonces, él hace una presentación como el mejor maestro de ceremonia, presentando a un personaje y está diciendo, él es la luz, él es el verbo, él es la creación, él es la vida, él lo tiene absolutamente todo. Yo me imagino la gente que estaba escuchando a Juan el Bautista después de dar esos mensajes tan fuertes de reconvenirlo, de mostrarle su pecado y decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera, Pero viene uno que tiene luz y que no los va a fulminar por los pecados, sino que viene con una esperanza de que puedan participar del reino de los cielos. Porque la Biblia nos dice que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que la exposición de Juan era tocar el corazón del hombre, y eso es lo que hacemos nosotros los predicadores, los pastores, Gio, Alfonsito, todos los que tenemos el privilegio de predicar, hablar la palabra de Dios para que venga el Espíritu Santo y los convenza de pecado, de justicia, de juicio y se humillen ante su Creador. Así que el versículo 10 nos dice la condición que no ha terminado. Es una condición total de la situación del mundo. En el mundo estaba, él creó el mundo y aparece en el mundo en el tiempo preciso. Aparece cuando el Padre le da el ministerio más grande, porque Jesús dijo, yo he venido para glorificarte, Padre, glorifícame tú con esta gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Estas palabras las dijo en Juan 17, porque yo voy de nuevo al Padre, yo voy al cielo, y del mundo ahora está el Señor, la luz está en el mundo, pero mire la tristeza. El mundo que fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Ninguna persona, jamás ninguna persona conoció a Jesús
solamente Juan el Bautista. Porque el Padre le dio esa gracia a Juan el Bautista de que conociera. Y vamos adelante, más adelante cuando el Juan dice quién es él y qué es lo que va a hacer él. Y eso lo va a decir el texto y no me voy a adelantar. Juan sabía quién era él. Y cuando lo vio, pero lo vio en su dimensión ministerial, ya no como su familiar, entonces revela cuál es la puerta para entrar al reino de los cielos. Yo voy a insistir mucho en este capítulo en ello, es en el reino de los cielos. Olvidémonos de que nosotros vamos a cambiar de religión o vamos a empezar un proceso espiritual o vamos a salir de un lugar a otro. No, el Señor nos está invitando a su reino, a su morada. Juan 14 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está hablando del reino. Voy pues a preparar ese lugar. Así que versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Así que eso estaba profetizado. Esto estaba profetizado. Ni los judíos, ni todos los habitantes de ese entonces de Jerusalén, que era una cosmopolita, que era muy grande en extranjeros, ninguno lo recibió. Ninguno. Después vamos a ver cómo el Señor empieza a llamar a sus primeros discípulos, que no lo recibieron, pero por obra del Padre, el Señor empieza a caminar y empieza a llamarlos, y ahí viene la gracia irresistible del llamado del Señor, y ellos empiezan a salir, porque Jesús empezó solo, su precursor lo creía, pero los demás no lo creían, lo está diciendo esos dos versículos, los suyos no le recibieron, pero aquí en el versículo 12 y 13 se abre la gracia más maravillosa que la raza humana puede apreciar, y de las cuales yo soy un bendecido. Y como tengo esta bendición, quiero proclamarla hasta el último momento de mi vida, como Juan el Bautista lo hizo. Mira lo que dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron. Imagínate, el Señor es despreciado por su creación, pero dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad de ser los hijos de Dios, los herederos del reino. Y la condición es una sola, creer. Y Jesús lo dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en mi Padre que me envió. Y el que cree en mí, mi Padre y yo haremos morada en él. Así que el reino de los cielos, permítame en esta expresión, el reino de los cielos se nos metió profundamente en el corazón. Nos regaló un corazón nuevo y nos tuvo que romper de la piedra para darnos un corazón de carne para comprender esas verdades. Todo comienza con una palabra de creer. Cuando una persona cree, recibe la gran bendición, la mayor bendición. Lo que le dijo ese musulmán en la entrevista, vayan a la Biblia porque ahí tienen toda la revelación. Y aquí está toda la revelación. Mira, yo llevo 40 años predicando el evangelio y creo que es el versículo que más he predicado en mi vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La condición es una sola, creer en el Hijo de Dios. Y aquí está la expresión para mí del título. Alfonsito me dijo, ¿cuál es el título que le vamos a dar a Juan? El Hijo de Dios. No hay otro, porque es el mismo Dios. Ellos sabían que el Hijo de Dios era igual a Dios y por eso lo llevaron a la crucifixión. Y Él es el Hijo de Dios y ahora nos dice también en el mismo libro, en el versículo 51 de este capítulo 1, que Él es el Hijo del hombre. Así que el Hijo de Dios 100% y el Hijo del hombre humano 100%. Pero estaban las dos naturalezas, la divina y la natural, fundidos en una encarnación preciosa, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El mismo Dios engendrará en cada uno de nosotros, los que creemos en Él, a su precioso Hijo Jesús en el corazón de su pueblo. Como el Espíritu Santo engendró en el vientre de la Virgen María al Hijo de Dios, lo encarnó en
en ese vientre precioso para que él tuviera la naturaleza humana. Y así el mismo Espíritu de Dios va a engendrar por su voluntad, no por la voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí se rompe toda la tradición, aquí se rompe que yo tengo que ser católico porque mi padre fue católico, tengo que tener la fe. Aquí se rompe todo. Lo que está diciendo el Señor es lo siguiente: si crees que Jesús es el Hijo de Dios, has nacido de nuevo y eres heredero del reino de los cielos. Es una condición maravillosa. Así que este capítulo va entrando y va subiendo en un nivel que nosotros no nos alcanzamos a imaginar hasta dónde va a llegar esto. Esto va a llegar exactamente hasta el tercer cielo, a la misma presencia de Dios, a la eternidad de cada hijo de Dios con el Señor por la eternidad. Versículo 14 aclara el plan, cómo va a establecerse esto. Dice, y aquel verbo, aquel logos, aquella palabra fue hecho carne. Fue hecho carne. La palabra encarnada, el creador encarnado. ¿Para qué? Para asumir nuestra propia naturaleza caída y como era la luz, traer luz dentro de nosotros para que entendamos a qué nos ha llamado el Señor. Y habitó entre nosotros, Emmanuel. Vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mismo Padre caminando en gloria, en verdad, en gracia, en misericordia, trayendo la misma imagen visible del Dios invisible. Y cuando le preguntaban, Jesús, muéstranos al Padre, decía, Felipe, tú me preguntas por el Padre, ¿acaso no has visto que el Padre es en mí, yo en el Padre? Porque estoy lleno de gracia, de verdad. Por eso tomé la encarnación, para poder estar con ustedes por un tiempo y poder pagar el precio que cada uno de ustedes merecía, porque ustedes son hijos de luz, hijos de amor, hijos del reino, y vine a rescatarlos. Así que Juan recoge todo lo que habló Jesús durante esos 3 años y medio y guiado por el Espíritu Santo nos da la carta más gloriosa que puede recibir un ser humano. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Ese día, cuando Juan lo vio, dice, este es. Les he hablado, les he predicado, les he compartido, y ustedes tal vez no creían, pero mírenlo, es él el que yo decía. Este es el que yo decía de que vendría. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Él no está hablando de que Jesús nació primero que Juan, porque Juan nació 6 meses antes. Él está hablando del primero que yo, le está hablando del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él está hablando del principio del verbo y el verbo dijo, hágase la luz. Él está hablando del Dios creador. Él está hablando del principio de la creación. Él está hablando del alfa, del omega. Él está hablando, y Juan el Bautista cayó a los pies del Señor como cayó Juan en el Apocalipsis, ante la revelación, y el Señor le tuvo que decir, no temas, Juan, yo soy. Tú sabes quién soy yo. Ese es el punto, amados hombres de valor. Permítame decirles algo. Tú sabes quién es Jesús. Tú sabes quién es tu Señor. Tú sabes qué hace Jesús en tu corazón, ahí adentro de ti mismo. Te está regalando el reino, te está llevando a la posición que tú nunca lo has soñado, nunca. Todo lo que tú y yo hemos soñado no es nada comparable con lo que Él tiene preparado para nosotros. Y Juan lo dice, este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y me adelanto. Cuando Juan el Bautista está muriendo, dice algo profundo. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Él siempre crecerá, 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 crecerá y pasará las estrellas y su creación se asombrará de lo que Él es, y tú y yo menguaremos, menguaremos. Y cuando hemos menguado altamente, estaremos en el reino de Dios por la eternidad. ¡Wow! Mis amados, esto es poesía espiritual, poesía divina, poesía de la más excelsa. Igual a esto no hay nada, mi hermano.
Usted puede leerse todos los libros que quiera, puede ser un comedor de libros, pero para mí la carta de Juan es el mejor banquete que mi alma puede recibir. Por eso dice, bendice alma mía al Señor y alábalo con todas tus fuerzas. Cuando yo predico, yo soy el más bendecido. Yo soy el más bendecido, porque al primero que le habla el Señor es al predicador. Juan el Bautista nos lo enseña, este era el que lo decía. Ahora dice una frase tremenda en el versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Qué necesitamos? Tú sabes que yo soy un predicador y yo no puedo dar un mensaje aquí sin hablar, sin predicarte, sin decirte lo que tenemos que hacer. Tomemos de su plenitud, tomemos de su gracia, tomemos de su gracia. El Señor le decía a los hombres, bástate mi gracia. Señor, quítame esto que está, esto tan duro, este aguijón. Bástate mi gracia, porque en mi debilidad se perfecciona mi gracia. ¿Qué necesitamos los hijos de Dios, los herederos del reino? La gracia de Jesús, la gracia de Jesús y la plenitud de Dios, porque Jesús es la plenitud de la deidad. Y si Jesús es la plenitud de la deidad y es engendrado en nuestros corazones, tendremos absolutamente todo lo que es de Él. Oye, mi amado, tenemos la mayor herencia que el hombre puede concebir. ¿Sabes cuál es? El mismo Jesús, el tesoro, el Hijo precioso del Padre. Y habla ahora Juan sobre la ley. Pues por la ley de Moisés, pues por la ley vino por Moisés, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Los rabinos judíos y cristianos rabinos que yo consulto me dicen que no hay separación entre la ley y la gracia. Por el contrario, es la misma palabra de Dios, porque Jesús cumplió la ley y lleno de gracia nos dice, ahora son mis hijos, porque tanto los del antiguo como los del nuevo están bajo la gracia y bajo la ley del Padre. Y la ley es santa y Jesús cumplió la ley para nosotros, para que nosotros entendamos de que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos nos dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, para los que somos guiados por el Espíritu Santo. Así que la ley que fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, vinieron Elías y Moisés y reconocieron en él la gracia y la verdad. Reconocieron el Creador, vieron lo que estaba narrando Juan, lo vieron maravilloso, vieron a un hombre lleno de gracia y verdad, y en un momento que él se quitó el velo para que comprendieran quién era él, inmediatamente quisieron hacer 2 cabañas para estar con él, pero el Señor le dijo, es solamente para que sepan en quién han creído. Así que Jesús es el mayor tesoro. Y si tú crees en Jesús, la recompensa es que serás un hijo de Dios. Solamente ello. A Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto al Padre. El unigénito del Hijo, que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. La palabra unigénito nos dice que es el único de ese género, el único con la misma semejanza, porque Juan 10:30 dice, el Padre y yo somos uno solo. Y aquí se tumban todas las doctrinas de los unitarios, de los testigos de Jehová, porque aquí dice el Padre y yo uno solo. Y hablamos entonces de un Dios manifestado en tres personas, y cada persona cumple un rol maravillosamente unidos, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Esa es mi doctrina. Y eso es lo que yo veo. A Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito del Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Así que, ¿a qué vino Jesús a la tierra? Preguntémonos, ¿a qué vino Jesús a la tierra? A una sola cosa, a mostrarnos al anciano de días, al Creador, al Rey, al soberano de los cielos, al Altísimo de días, al juez de toda la tierra. Jesús vino a enseñárnoslo.
yo ya estoy con mis discípulos llegando al aposento alto, ya estamos en el capítulo 13, empezamos a trabajar, pero lo que el Señor le está diciendo en el aposento alto a sus discípulos antes de morir es, voy al Padre y ustedes me verán. No se turbe vuestro corazón, porque les he dicho que vengo del Padre y voy al Padre. Y si han visto mi obra y han creído en mí, verán al Padre y estarán con nosotros por la eternidad. Y les voy a dejar a la persona que los guiará, les enseñará, los levantará, los educará y los fortalecerá en el camino para que no se pierda ninguno y todos lleguen al reino de los cielos. Todo eso sale del libro de Juan, pero este es el abrebocas. Ahora, no sé si tenemos más tiempo, hermano Alfonsito. ¿Cuánto llevamos invertido en esta belleza de exposición de la palabra de Dios? No porque yo la dé, sino porque es muy linda lo que ella Es el dice. Espíritu Santo hablando a través de ti. Llevamos 30 minutos, Yo te dije 25. yo te dije que mi No, no, mensaje pero dura los dale, 30 y se me cortó. Pero si quieres sigo, paramos dale, ahí y dale, empezamos con dale. preguntas. No, dale 5 minuticos más, por favor. Bueno, ahora viene el testimonio de Juan el Bautista. Mira, para ser apóstol del Señor tenían que ser testigos presenciales y haber caminado con él para tener el título de testigos. Este hombre es el mayor de los profetas y el Señor dice que es el mayor de los hombres, de los profetas que han estado en la tierra. Y así que el testimonio de él es muy importante. ¿Qué dice ese testimonio? Este es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, oye, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Mesías, yo no soy el ungido, yo no soy el Cristo, yo no lo soy, porque ellos estaban esperando y lo siguen esperando y ya como que lo tienen de barba y todo grandecito allá en Jerusalén. Dice que ya vieron el Mesías y el Mesías ya vino, murió, resucitó y todavía no lo ven y están preguntándole a Juan en este momento, ¿tú quién eres? Que queremos ver al Mesías. Entonces él le dijo, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. El único de esa generación que dijo, yo no soy el Cristo, pero yo sé quién es el Mesías de Israel. Yo sé quién es el Hijo de Dios. Así que, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Se da cuenta el interés que había en los judaístas, no en el pueblo de los judíos, en los judaístas, o sea, la casta sacerdotal. Pregúntenle a ese predicador quién es. No, no habían, estaba hablando de uno que era mayor, pero no lo habían visto. Así que, por favor, indaguen, ¿de qué está hablando este hombre? Digo, yo soy la voz, y citas textualmente a Isaías, de uno que clama en el desierto, en Isaías 43, perdón, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Cómo estaba el camino del Señor en ese entonces? Completamente destruido. No había por dónde caminar, no había, nadie caminaba. Por eso después el Señor le dice a estos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y él lo dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezcan el camino, dejen de vivir impíamente, dejen de vivir terrenalmente, levanten los ojos y miren al Rey de los cielos que ha venido, se ha encarnado para que nosotros sigamos esa luz que trae vida, que trae esperanza, que trae una nueva revelación. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Se da cuenta que no era el pueblo judío, porque en el cristianismo cancelamos a todos los judíos. No, no podemos hacer eso. Es a los judaístas, a los fariseos, a los cuales el Señor le dijo hipócritas, hacen cosas, dicen cosas que no las pueden vivir, que no las viven. Y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Escuchen esto, mis amados, los que ya se bautizaron en agua. Y si no lo ha hecho,
tiene que bautizarse porque ahí es donde empieza su vida verdadera como un hijo de Dios. Yo bautizo con agua, más en medio de vosotros, aquí en medio de ustedes, en este pueblo de Israel, está uno a quien vosotros no conocéis, ni lo has aceptado. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Vuelve y lo dice. Y todas estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizado. Pero permítame terminar esta parte, que es la más maravillosa de la revelación de Juan. Jesús, en el capítulo 13, empieza el aposento alto y es el mensaje más glorioso de Jesús. 5 capítulos, 13, 14, 15, 16, 17, donde sienta a sus discípulos y con todo su amor les va a explicar, empieza lavándole los pies y les explica todo el proceso. Y aquí el Cordero de Dios está diciendo Juan el Bautista que es el Cordero que va a desarrollar la Pascua más gloriosa, porque ya no van a traer Cordero, él mismo se entregará por el pueblo de Israel, celebrando la Pascua, en la fiesta más importante de los judíos. El siguiente día, después de haber dicho esto, Juan de Jesús, vio a Jesús que venía a él. Jesús venía a él a bendecirlo por lo que había hablado, porque era la última vez que Jesús iba a ver a su profeta Juan el Bautista. Y entonces, he aquí, mira la frase que sale de Juan el Bautista. Y le dijo, apenas vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con solo ver a Jesús, el Padre le dijo, ya hiciste, ya hablaste, ahora yo te voy a revelar quién es Él. Si el Padre, escúchame, hermano querido, hermano, yo si no amo la palabra de Dios, yo no la predico. Si yo no amo a las personas que tengo al frente, yo no predico. ¿Por qué? Porque es que el amor, si no hay, la palabra de Dios, si no hay amor, si no se expone con amor, no hace absolutamente nada. Porque el amor es la esencia de Dios. Y cuando yo hago las cosas con amor, las cosas suceden porque Dios sella lo que uno habla por el amor que le pone uno a lo que uno hace. Y así que él dice, ¿quién te reveló que yo era el Cordero de Dios que quita el pecado? ¿Te das cuenta de algo profundo? Que cuando tú amas a Dios, Dios te muestra lo que va a venir para que cuando tú lo veas, sepas que el Padre, el Hijo, te lo reveló a ti antes por ese amor que tiene hacia ti, porque creíste en Él. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía como el Hijo de Dios, mas para que fuese manifestado a Israel, la primera manifestación de Jesús era su nación, Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Juan no salió de bautizar de Israel, solamente bautizaba en Israel porque era el pueblo de Dios al cual tenía la prioridad de la predicación. También dio Juan testimonio diciendo, oiga, esto tan maravilloso, aquí está la Santísima Trinidad expuesta en este capítulo. Ya vimos al Padre, ya vimos al Hijo, dice, vi yo al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El Padre dice, este es mi Hijo amado, el que tiene mi espíritu, el que tiene mi amor, mi unigénito, el único igual a mí. Y yo le conocía. El que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, o sea, el Padre que envió a bautizar a Juan, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Tengo que hacerte esta pregunta. ¿Tú fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Segundo, ¿tienes la llenura del Espíritu Santo? Tercero, ¿vives en la plenitud del Espíritu Santo? Cuarto, ¿vives una vida sobrenaturalmente natural en el Espíritu de Dios? ¿Es el Espíritu el que te dirige? ¿Es el Espíritu el que te guía? ¿Es el Espíritu el que te lleva? ¿Es el Espíritu, es el Señor, es tu Maestro? Porque Juan vivió así. Y cuando terminó su misión, ya sabía que había hecho su labor y había terminado lo que Dios le había dado.
porque el que viene es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso Jesús reúne a sus discípulos y les dijo, a vosotros os conviene que yo me vaya, porque vendrá el otro, el consolador, el paracleto, para que esté con vosotros, porque los va a bautizar para que sean fuego, fuego, y para que lleven a las personas al reino de mi Padre. Porque para eso hemos venido, para llevar a los hijos del reino. Versículo 34. Aquí termino. Y yo le di y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén, Alfonsito. Gracias, Pastor Fernando. Muy seguramente que sí, que la oración de Sergio fue escuchada porque el Espíritu Santo habló a través tuyo, con mucha vehemencia, con mucha claridad. Yo quiero invitarlos a ustedes, por favor, a que tengan el capítulo 1 abierto, porque este capítulo genera muchas preguntas y quiero que no se intimiden a hacer cualquier pregunta de este capítulo porque esto es un capítulo bastante fuerte. Siempre, por más que nosotros vamos a mirar todo el libro de Juan, cuando vayamos por allá en el capítulo 17, 18 o el 14, vamos a tener que a volver a la referencia del capítulo 1. Definitivamente no alcanzamos hoy. Yo creo que la segunda parte la va a desarrollar Fernando Barberi de hoy en 8 días porque falta una parte que tiene que ver con los primeros discípulos de Jesús y la parte que tiene que ver con que yo la toqué tangencialmente en la presentación del capítulo de Juan que tiene que ver con Jesús llama a Felipe y Natanael, que son cosas bien interesantes y tienen mucho contenido. Entonces yo los conmino a que hagan las preguntas. Y sí quiero resaltar una cosa que dijo Fernando, y es que ahora ya que cesó el conflicto, porque eso es lo que hemos visto a través de las invitaciones que nos han llegado a visitar Tierra Santa, que los que no han estado, los que no se han bautizado en el río Jordán, que lo hagan, que se bauticen en agua, que refrenden su bautismo, que es bien interesante ese tema, porque de verdad que se siente distinto después de que se bautiza. Está pendiente el de Jorge Nayib aquí, pero si lo quiere hacer en Tierra Santa, fabuloso, sería muchísimo mejor, ¿no? En el río Jordán. Así que yo solamente voy a hablar de hacer énfasis en el capítulo 12 porque en el versículo 12 de ese capítulo que ha explicado hasta el versículo 34, Fernando, y es que, porque de pronto fue lo único que no mencionó Fernando, es que para mí ese versículo es el versículo de la identidad. De la identidad, ¿por qué? Porque cuando uno le preguntan, ¿usted quién es? Cuando uno debe contestar, ante todo, yo soy hijo de Dios. Esa identidad le permite, he estado moviéndome aquí en Bogotá en Uber porque no tengo, pues esa es la manera como me muevo aquí en esta ciudad y me doy cuenta de muchos matrimonios rotos, de muchos hijos que tienen el papá ausente. Entonces he tratado de combinar a la gente para que tenga un acercamiento a la iglesia, para que hablen con sus hijos, para que les enseñen esto que hemos aprendido nosotros, que nosotros somos hijos de Dios cuando lo aceptamos. Es el principio de la identidad. No saben ustedes los problemas que tiene la gente, inclusive gente grande ya, los problemas de identidad cuando ya tienen 50, 60 años, que se preguntan quién soy yo y están en otras filosofías, están en otros libros, y esos libros definitivamente la filosofía existencialista, de Renato Descartes, la de Platón, no te dejan nada bueno. Hay que saberla, porque todo hay que estudiarlo, pero definitivamente la identidad te la da Jesús y te la da Juan en este versículo 12 que dice el versículo mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hijos de Dios es un principio de identidad fabuloso. Así que hay preguntas, yo estoy seguro que hay preguntas, no hagamos todas las preguntas con relación a estos primeros 34 versículos que expuso magistralmente el pastor Fernando y pues no nos sintamos como que yo quisiera, yo tengo que haber entendido esto. No, hay algunas cosas no quedan claras. Entonces, espero que Edmundo levanten está la mano y se levantando la mano, compartan. Alfonsito. Edmundo quiere Dale, hablar. Edmundo, no te veo. ¿Por qué no te veo? No Yo sé, tengo el control. aquí estoy. Bueno. Ah, sí, ya. Dale, Ok. Edmundo, dale. Si tú continúas en el 14, y es bien importante porque dice lo que acabas de leer, que decía, les dio el derecho a ser hijos de Dios, y en el 14, en el 13, que es importantísimo, y dice, y estos que hizo hijo de Dios,
no nacen de la sangre, ni por los deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Lo que quiere decir que muchos de los que se consideraban hijos de Dios, que Él los consideró y que aceptaban a Jesucristo, vienen directo de Dios. O sea que el Espíritu Santo empieza a intervenir ya en los hombres. Así Gio, es, así es, Fernando. Edmundito. Perfecto, Edmundito, perfecto. El nacimiento viene de Dios porque nosotros venimos del reino de los cielos y volvemos al reino de los cielos. Pero no olvidemos la frase que encontramos. En el mundo estaba, el mundo no lo conoció. Entonces el conocimiento viene ahora por la revelación del verbo, de la palabra de Dios. Y a los que creen en ese nombre, en ese Señor, en esa encarnación, pues vuelven a ser al origen. Por eso el Espíritu vuelve al reino, porque vino del reino. Pero qué pesar que mucha gente vino a la tierra, se deleitó en la tierra, se deleitó en los pecados, amó más el mundo y perdieron su identidad. Y lo que dice Alfonso es cierto, la pérdida de la identidad está afectando toda esta generación. Ya no sabe qué son ni quiénes son. Pero cuando nosotros, los hijos de Dios, predicamos la palabra y llevamos la identidad, el amor de Jesús a las personas, recuperan su identidad y toman la posición como hijos de Dios. Claro, Ahí es la posición. claro, por eso es tan importante entender que cuando una persona hace la oración de fe, ¿cierto? Dice que su espíritu es vivificado, porque todos somos criaturas, pero no todos somos hijos de Dios. Amén. Tú eres reconocido como hijo de Dios en el momento que reconoces a Dios como su Salvador personal y literalmente se te atraviesa Cristo en el camino. Si el Señor Jesucristo se te atravesó en el camino, jamás puedes ser la misma persona, porque fue como Juan lo dijo, él tuvo que menguar para que el Señor empezara a surgir, digámoslo así. Pero ¿cuándo se te atravesó el Señor en el camino? ¿Quién fue el Juan que te trajo a los caminos del Señor? Y si el Señor es la vida, es el verbo, el mismo verbo que era Dios y Dios era con él, pues nosotros tenemos el regalo más grande incluso todavía, que la promesa que él hizo cuando ascendió hacia el cielo, que nunca nos iba a dejar solos, sino que el Espíritu Santo moraría dentro de nosotros. Así que este capítulo es riquísimo en todo lo que nosotros podemos aprender, pero sobre todo es ¿quién es el Señor Jesucristo para ti? Hoy sería la pregunta como hacía el pastor Fernando. ¿Qué representa el Señor Jesucristo en tu vida, genuinamente? ¿Camina contigo? ¿Está contigo? Porque eso fue lo que enseñó al empezar a caminar sobre la tierra. Así que es súper interesante, creo que deben haber muchas preguntas. ¿Quién se anima a preguntar? El pastor Sergio. ¿Quién? Consiervo, el pastor Sergio. Ramiro va a Buenas preguntar. noches. Apenas estoy llegando a saludar. Ok. Y aquí está diluviando también en Bogotá. Uy, sí, por acá acabo de caer un temporal. Fernando, de pronto una pregunta que surgiría para que nos quede claro es que como sobre todo en los primeros versículos, el 7, por ejemplo, dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Entonces menciona en el mismo versículo la palabra testimonio. Entonces este vino ¿por testimonio de quién? Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos a fin de que todos creyesen por él. Sí, este vino por testimonio, o sea, el Padre le da la revelación a Juan el Bautista de que venía del Mesías. Ahora, el mundo está esperando, sobre todo Israel está esperando al Mesías, pero el Padre ya se lo reveló a Juan y él vino para dar ese testimonio, para que diese testimonio de la luz. Ellos siguen esperando al Mesías que trae luz, pero ya la luz vino. Ya la luz fue crucificada, ya la luz se levantó como el Rey de Reyes, ya subió a los cielos, ya lo vieron los ángeles, fue creído en la tierra, adorado en los cielos, predicado a los gentiles, y ellos todavía esperan la luz, porque el testimonio se lo dio el Padre a Juan el Bautista para que diese testimonio de la luz. Él la dio, y Jesús dijo en uno del Evangelio, él dice, yo soy la luz de este mundo, el que anda conmigo no estará en tinieblas. Eso fue lo que ellos despreciaron, pero él ya vino. Entonces, el testimonio del Padre para dárselo a todos los hombres. Ahora, como los hombres de Israel, las personas en Israel no vieron, no lo aceptaron, entonces el Padre abre
el tiempo de la gracia y llama a todas las naciones, invita a las bodas del Padre, que trae a todos los que están en las calles a que vengan a la cena del Señor, y todos los que entren serán benditos del Padre. El 10 aclara un poquito la pregunta también, Alfonsito, porque dice, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. El Él 10. es el alfa y el Correcto. omega, el principio y el fin, es el mismo. Correcto, correcto. John Wilson, pregunta. Activa tu micrófono, que lo tienes apagado, John Wilson. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, sí surge una pregunta, ¿cierto? Una pregunta porque, pues la pregunta es al final, dice que acerca de lo que dices tú de testimonio, pues sí, Juan el Bautista vino por testimonio y para testimonio. Y como decía el pastor Fernando, no solamente Isaías, sino también Malaquías, he aquí envío mi mensajero delante de ustedes. Entonces, ya en la profecía figuraba Juan el Bautista por voz y por testimonio de Isaías y Malaquías. Y para agrandar ese testimonio, pues sabemos que Juan el Bautista es hijo de Zacarías y Elizabeth, ¿cierto? Dice la palabra de Dios eh, que de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado, de lo que no es, sacó Dios para avergonzar a los fuertes, a los sabios. Y eso se cumplió en Juan el Bautista, porque pues Elizabeth era estéril, podía tener hijos. Y el ángel visitó primero a Elizabeth y después visitó a María. Y pues a Elizabeth le concedió Dios esa gracia de tener a Juan el Bautista, mayor 6 meses que Jesucristo. Entonces el testimonio es grandísimo por todo lado, del de Juan el Bautista. Y por eso el Señor lo resalta como el mayor de los profetas, como ha habido profeta mayor que Juan el Bautista, dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿cierto? Para avergonzar a los fuertes, ¿por qué? Porque Juan el Bautista precisamente se hizo o le cortaron su cabeza por decirle a Herodes que no era, Conveniente que que se no metiera con era, Herodías. que no era justo delante de Dios que estuviera con la esposa o con la mujer del hermano, ¿cierto? Entonces ahí fue donde por la predicación de Juan, él le cortaron su cabeza. Y la pregunta que me surge ahí es, bueno, Juan el Bautista se conocía con Jesús desde mucho antes, porque cuando él dice, en medio de vosotros hay uno, ¿cierto? Mayor que yo, a quien yo no soy digno de desatar, Descalzado. sí, los cordones de su calzado. Entonces, ellos dos se conocían, eran Claro, familia, claro, eran Eran, familia, desde exactamente. pequeños, eran primos. Claro. eran primos y primos hermanos. ¿Cierto? Había una afinidad fuerte ahí y se conocían, pero sin embargo Juan el Bautista, siendo menor nada más 6 meses que Jesucristo, siendo mayor nada más 6 meses, él hacía discípulos, ¿cierto? Hacía discípulos. Y Jesucristo tenía prácticamente la misma edad que él. Bueno, la pregunta es por qué sucedía, por qué se aguantaba a Jesucristo esto que Juan el Bautista le hiciera y le hiciera los discípulos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que en resumidas cuentas fue quien vino y retomó prácticamente a todos los discípulos de Juan el Bautista cuando lo decapitaron. ¿Cómo es la Hagamos, cuestión ahí? hagamos una precisión que la presenté hace 8 días, y es que Juan el Bautista fue el maestro, por decirlo de alguna manera, de Juan el Evangelista. Qué Fue, bueno. fue de esa manera. ¿Cómo, Sí,
consultando yo con los exégetas y analistas bíblicos, decía, pero ¿por qué si él estaba en Cafarnaúm y el otro estaba al otro lado de Jerusalén? Se supone, la explicación que dan allí es que seguramente hacía retiros espirituales para llegar hasta el lugar, pero él era discípulo. Juan el evangelista del que estamos hablando, el discípulo amado, era discípulo de Juan el Bautista, para que quedemos claros con eso. No sé si tienen alguna otra pregunta o que quedó claro Mira, algo. no, a ver si logré entender la pregunta un poco difusa de Wilson, pero está explicada en el capítulo, en el versículo 29. Sí, ellos eran familias, se conocían, tuvieron relación María y Elizabeth, pero en el versículo 29 está aclarado todo. Para Abre Juan el el camino. Bautista, el versículo 29 le dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y en ese momento yo lo dije, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es. En ese momento Claro. se dio cuenta que Jesús era un Cordero que venía a morir por él y por todo el mundo. Entonces, ahí está la respuesta. Y el Él no conocía a 30, Jesús como el Cordero. El 30, léelo. este es De aquel quien de quien Y yo que les dije, hablaba yo cuando dije. después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Está claro. Sí. Gracias, hermano. Mira, Ahí está. ahí también Perfecto. explica que él sabe que es Jesús porque el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y se posó sobre Jesús mientras venía. Y él sabía, Juan, que había una señal para reconocer quién era Jesús. Y él ve, Lo mismo pasó con Jacob. Gracias, Mundito. Si termina, el mundo, qué pena, termina. no, que eso está escrito en el 32, lo que te digo. Lo mismo pasó con Jacob, el hermano de Jesús. Cuando él muere, cuando él resucita, el hermano, hijo de María, Jacob, que es Santiago, el de la epístola de Santiago, cuando vio a Jesús resucitado, dijo, era el Hijo de Dios. Vio a Jesús en su dimensión espiritual, como Hijo de Dios. Yo quisiera oír el comentario de mi pastor Sergio, que agregara algo a esa. Y también sería interesante ver cómo cómo entendemos cada uno, cómo lo aplicamos a nuestra vida este pasaje, ¿no? Claro, Estamos ¿Cuál es el hablando desde el Cristo que punto de vista nosotros de la tenemos y exégesis, el Cristo que demostramos a los demás? An- perfecto, que sería bueno mirar eso. Sí. Antes de darle Pastor Sergio, antes de Pastor darle Sergio. el cambio a Sergio, quería darle la bienvenida a Rafael Rueda, que nos acompaña desde Bogotá. Bienvenido, Rafael Rueda, al grupo. Muy Y amable. Sergio, adelante desde Buenas Argentina. noches, bendiciones para todos. Gracias, Ok. Alfonsito, muy gentil. Hola, Rafael, bienvenido. Gracias. Dale, ok, dale, Bien, Sergio. no, es indudable que nosotros en todos los textos bíblicos sabemos que sin lugar a dudas Juan y Jesús se conocían. De hecho, crecieron juntos, no lo dice la Biblia y no explica específicamente, pero sabemos que es así. De hecho, quería aclarar el verso 15 y acompañar toda esta riqueza que el pastor Fernando ha explicitado. Cuando dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, ¿saben que es la segunda vez que clama Juan? La primera vez que él clama es el momento en el cual Elizabeth se mueve en el vientre, ¿sí? Esto de clamor, sabiendo que venía ese que él iba a abrir, porque no es la cama, es la segunda vez, seguramente es un en las escrituras, es la segunda cama ya. Y quería hacer una acotación acompañando todo esto que ha dicho el pastor Fernando. El verso 14 para mí es fundamental, ¿no? Fundamental porque muchos nos dicen, o sea, el Apocalipsis es la revelación, pero Juan, o sea, el Evangelio de Juan es la esencia de Jesucristo, ¿no? Es decir, es la esencia misma, ¿sí? Es decir, si bien el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, esto es la esencia. Y ¿saben qué? Muchas veces en los púlpitos hemos dejado de predicar la esencia para cambiarlo por otras cosas, ¿no? Y cuando muchas personas me dicen, yo le conozco a Jesucristo, pero no lee la palabra, y yo tengo serias dudas. Y tengo serias dudas por este versículo, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El logos, eso que viene de lógica que decía el pastor Fernando, es Jesucristo. Entonces, el que me diga que no lee la Biblia y conoce a Jesucristo es mentira. ¿Por qué? Porque por este versículo es claro y es contundente que el verbo es Jesucristo. Simplemente quería acotar esto y enriquecer. Excelente, pastor Sergio, excelente.
la esencia. Es imposible que nosotros, después de recibir la revelación de Jesús, no comamos, no nos alimentemos con la bendita palabra, porque es que es la palabra que nos nutre. El Espíritu Santo nos levantará siempre a que leamos, a que tengamos comunión, porque el Espíritu Santo es la comunión, para poder tener esa esencia que dice el pastor Sergio, de Jesús, la esencia. Si Apocalipsis es la revelación, qué palabra tan linda la recibo, Sergio. El Evangelio de Juan es la esencia, y eso es lo que está demostrando. Por eso yo siempre le digo a las personas, usted va a empezar a leer la Biblia, empiece por el libro de Juan, que es un libro espectacular porque le va a mostrar quién es Jesús y usted ya va encarriladito para que venga la mayor revelación. ¿Quién más, Alfonsito? ¿Quién más Saludemos a tiene los preguntas? hermanos. Pero es Alvarito. bien importante aclarar que el libro de Juan es un evangelio diferente y no sigue una secuencia cronológica. Es interesante este tema para que lo tengamos en cuenta. Se concentra más en los signos y en las señales de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién más tiene preguntas? Pues nos quedan Alvarito iba a 4. decir algo. Álvaro estaba levantando la mano. Álvaro, dale. Respecto a lo que dijo Giovanni, no solamente escuchar, sino en qué lo podemos poner en práctica y aprender de este capítulo. Hay una parte aquí que dice, Juan ni siquiera se sentía digno de ser esclavo de Jesús. Sin embargo, Jesús dijo que no había nadie superior a Juan en la historia de la humanidad. Juan no tenía un problema de autoestima, más bien tenía un nivel correcto de humildad. Cuando comprendamos cada uno correctamente la grandeza de Jesús, nuestro exagerado sentido de importancia, nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia se transforman en humildad, en gratitud y en un deseo de complacerlo a él. Amén, Alvarito, qué lindo, maravilloso, Sí, maravilloso. yo creo que el versículo 8, sigue, Pastor Fernando. No, sigue. No, hay una parte que dice, hablando de Juan el Bautista, se representa como el precursor del Señor Jesucristo y dice, no era la luz, sino testigo de la luz. Wow. O sea, Juan no era la luz, pero sí fue testigo de la luz y su misión era señalar a Jesús como el Mesías, ¿cierto? Entonces es bien interesante que lo entendamos. Juan no era la luz, pero sí fue testigo de la luz. ¿Qué tan es en tu vida realmente el Señor Jesucristo es ese testigo de la luz para que te haya, o sea, ¿dónde estabas antes y dónde estás ahora después de haber conocido a ese que caminó por Galilea, a ese que conoció Juan el Bautista, a ese que estuvo entre los judíos, pero está también dentro de nosotros? Yo quiero hacer énfasis en eso. ¿Qué tanto camina y qué tanto impacta la vida del Señor Jesucristo en tu vida? Bueno, Pastor, tío, y mira lo hermoso. Él era tan luz que a su discípulo, a Juan, que fue discípulo de Juan el Bautista, lo ilumina en una forma tal y le dice, vean de Jesús, porque él es la luz verdadera. Y Juan sale para donde Jesús y le cuenta que Juan el Bautista había sido decapitado y el Señor le dice, tú ven y sígueme. Mira cómo fue luz, Juan. Y esa es la misión de nosotros, llevar la luz que es Cristo y dejar que las personas tomen la decisión de que caminen con el Mesías, con el que es la luz. Bueno, el tiempo se nos vino encima, señores, así que vamos con Julio Barberi y nos prepara la oración de despedida Jaime Arias, por favor. Si a menos que haya una pregunta antes de... No veo a nadie levantando la mano. Acuérdense del nuevo horario, ¿no? Oiga, pero es importante, es muy Alfonsito, temprano, aclarar el nuevo horario. Porque aquí en son las Bogotá 8 6:30, apenas aquí en Miami Colombia. 7:30. Correcto. Bueno, tengo aquí 8:40. No, estamos de acuerdo, pero para algunos de pronto también yo le comenté al pastor Sergio que tuviera en cuenta que estaba Miami 1 hora adelante. ¿Sí? Correcto. Entonces, antes de que haya una pregunta, de hoy en 8 días continúa Fernando Barberi con la segunda parte de este capítulo 1. Sí, correcto, porque faltan todavía los versículos 35 al 50 del 35 al 51. Y vale la pena mirarlo como él lo está haciendo, creo que está quedando absolutamente claro. ¿Hay preguntas antes de ir con Julio? Dale, Julio. No, yo paso porque yo acabo de entrar, lo que pasa es que yo no sabía lo del horario, yo creí que era las 7:40. Sí, claro. A mí se me puso, por algo, a mí que... se me puso, ¿no? Cuando yo lo vi entrar. Me tocó verlo por el video. Sí, ahí lo veo ahora en el canal de YouTube.
Ya. No, es que yo he estado en reuniones todo el día con los ticos. Estoy aquí Y yo con les, Leo, con Otto, acabamos, mejor dicho, corriendo para venir, pero no sabía que ya había cambiado la hora en Miami. No, es que entonces esos de ahora, Miami sí son tremendos. para que quedemos claros de aquí en adelante y hasta noviembre 2, Bogotá o Colombia en general, 6:30 de la Sí, tarde y Miami Malena, 7:30. Y Y Sergio Argentina, que va Argentina a está 8:30 escucho, de pero la es que noche, yo 8, no y- creo. estoy 8:30 de la noche no para que lo escucho tengamos mucho. pendiente porque Entonces, Julio Costa va Rica, ¿a qué 15 horas días. queda? Pero en Una hora Miami antes, son 1 hora, ya se va a acabar el grupo. Ah, claro. buenas Leo, noches. este es el ¿Cómo grupo más están? corto que has hecho. Julito. Yo dije, yo dije, Yes. no puedo creer, ya se están demorando 15 minutos, no voy a volver a faltar. 10 minutos ya. No, ya sí está, ya estamos en la No, no, hora. a mí se me puso, a mí se me puso cuando lo vi entrar, dije, ahí está mi amigo. Ah, sí, es que cree. Ah, ¿por qué? Ya cambió la hora en Miami. Sí, Claro, claro. otro despistado, dos Y yo les coloqué despistaditos. el mensaje en el chat, fui bien claro, les escribí Niño, hasta qué hora era Otro en que no San leyó José el de chat. Costa sí, sí, Rica, qué Alfonsito hora fue era muy en Buenos diligente. Aires. Sí, yo les escribí y les Y repetí en el último momento. Costa Ojo que Rica, Buenos Aires. 6:30 hora Colombia, 7:30 hora Miami y Qué ocho y pena, es que treinta hora andamos Argentina. aquí. Hoy tuvimos un día larguísimo de reunión con Julio y con el equipo, que ando con el equipo de Costa Rica. Ajá. Y hey, acabamos de salir de cenar, del final del día. Entonces está uno medio desconectado porque cuando sale del hotel se queda sin wifi. Pero bueno, Leo y Julio Sí, van a verlo por YouTube y aprovechamos para Sí, sí. decirles que los que no se han inscrito al canal de YouTube lo hagan, se suscriban y ustedes dos, como llegaron tarde, nos hagan un comentario por escrito en el canal de YouTube. De tarea, De de tarea. tarea, de tarea. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Vamos entonces con Jaime Arias. bueno, no, pues nada, primero felicitar al pastor Fernando, qué deleite, qué poeta, poeta de la Biblia, de verdad que me encanta, me fascina, y con esa pasión, verlo con esa pasión, con ese amor, con esa entrega, con esa sabiduría, con, eh, con ese deleite, de verdad que le dan a uno ganas de quedarse escuchando la palabra, la forma en que la desglosas, la desmenuzas, la rumeas y nos la enseñas, pues de verdad que es muy, 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 muy agradable escucharlo, pastor, lo felicito. Bueno, pues ya que estamos en Juan, les voy a leer uno de los versículos que más me gusta, que es Juan 14:15, que es cuando Jesús nos promete el Espíritu Santo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes, hombres de valor, sí lo conocen, porque viven con ustedes y estará en ustedes. Wow. No los voy a dejar huérfanos. Padre bonito, qué delicia esta cita contigo cada 8 días y la que tenemos todos los días, cada uno de nosotros contigo, Padre amado. Hoy venimos a chupar de ese néctar, a disfrutar de tu palabra, a conocerte un poquito más, a conocer particularmente esos 7 yo soy, el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Wow, Señor, qué bendición. Y estoy de acuerdo con el pastor cuando dice, qué librazo, qué hermosura, qué pasajes tan espectaculares, qué palabra, Dios. Señor, te queremos dar gracias. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros el día de hoy, la semana, el mes, lo que va corrido del año, lo que va corrido de nuestra vida, Dios. Porque de verdad que es muy grato vivir la vida acompañado de ti, de la hermosa Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por tolerarnos. Gracias por calmarnos. Gracias por cuidarnos, por cuidar de nuestras esposas,
de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros negocios, por ayudarnos a triturar nuestros problemas, acabar con la ansiedad, acabar con todas esas cosas que nos agobian, Dios. Sí, somos muy afortunados de disfrutar de la tecnología, pero también ayúdanos a controlarla y a saber utilizar esa herramienta, Dios. Acaba el cortisol, fumígalo, Dios, y permite que haya mucha dopamina, que podamos abrazar mucho, que podamos besar mucho, que podamos escuchar a nuestros hijos, que cuando nos sentemos a escuchar o a hablar con alguien, dejemos el celular a un lado y le prestemos toda la atención del mundo, en especial con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Señor, síguenos corrigiendo, síguenos enseñando. Queremos ser eternos aprendices. Queremos aprender de ti. Queremos aprender de todo lo que nos quieras enseñar. Jamás, jamás quites tus ojos de nuestros hogares. Jamás quites tus ojos de mí, Señor. Gracias por permitirme pertenecer a un grupo tan hermoso como este, donde encuentra uno sabiduría, entendimiento, buen juicio, a quien uno pueda golpear la puerta y pedir consejo, Señor. El hierro se afila con el hierro. Así es, mi Señor. Qué rico es pertenecer a una hermosa manada de hombres llenos de amor y de fe y de que creen en ti, que te creen a ti. Padre bonito, ponemos el resto de la semana en tus manos, ponemos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas, nuestra salud, nuestras familias, los pequeños o grandes problemas que tengamos, para que seas tú orientándonos, guiándonos, iluminándonos, llevándonos, trayéndonos, dándonos discernimiento, Señor. Queremos ser tus amigos. Queremos disfrutar de tu compañía y de verdad, uno de los propósitos grandes en la vida nuestra, hacerte sonreír con nuestro hacer, con nuestro vivir, que seamos consecuentes en lo que decimos con lo que hacemos, Señor. Y recordar que somos hombres perfectamente imperfectos, que nos equivocamos, que no nos demos tan duro cuando nos equivoquemos, que podamos corregir como el Waze, que podamos vivir una vida con sentido y felicidad. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, con acción de gracias. Amén y amén. Amén, amén, amén. Bonita, bonita Amén. oración. Esa era el postre que le hacía falta a esta cena espiritual. Esa La oración tan cereza bonita. del postre. Almito, gracias. Bueno, Y, me alegra. Gracias, vuelvo Jaime. vuelvo y les repito, horario cambió porque veo que entró gente después de igual que se equivocaron, igual que Julio, creo que Freddy también llegó tarde, pero bueno, estamos en horario de verano en Estados Unidos, o sea que la reunión es 6:30 hora Colombia, 7:30 hora Estados Unidos y las demás ciudades. De hoy en 15 días va Sergio desde Argentina para que lo tengamos presente y de hoy en 8 días Fernando Barberi termina el capítulo 1 de Juan. Muchas Pero gracias a todos. Entonces, hasta aquí vamos.